Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo, y en esta ocasión vamos a hablar sobre las características y el desempeño de una grabadora de voz en formato cassette estándar fabricada por RCA, modelo RP3503 letra B. Este equipo está en muy buenas condiciones. Y bueno, lo único que nos va a hacer faltante es la tapita de las pilas. Vemos que ya tenemos estas pilas instaladas. Se trata de unas pilas recargables, elementos níquel hidruro metálico, NiMH. Ahí están los elementos, ahí se pueden ver. Y bueno, también lo pueden utilizar o hacer funcionar con adaptador de corriente directa de 6 volts. Polaridades van de la siguiente manera, que es masa positiva, centro negativo. Es al estilo como antes venían la mayoría de equipos. Hoy en día pues son las polaridades, van de la forma opuesta, ¿ok? Bueno, estamos viendo su aspecto estético, es muy bueno. Ok, tenemos en esta parte la entrada para el adaptador de corriente que les acabo de mencionar, entrada para micrófono externo y también salida para audífonos, ambos de 3.5 milímetros, control de volumen. Este pequeño orificio que está aquí es para remoto. Y esta parte no tenemos nada. Tiene su manija extendible para llevarla a cualquier lugar, aunque en este caso, bueno, vamos a tener que asegurar de alguna manera las pilas. Al interior está muy bien lo que es su rodillo de goma, que apenas ahí se alcanza a ver como una llantita. Rodillos de metal, el cabezal, etcétera. Ok, todo está muy bien. En la parte de la base vamos a ver el fabricante, el modelo que les acabo de mencionar, y como les había dicho también las polaridades del adaptador de corriente. No lo tenemos, pero igual se pueden conseguir uno en una tienda electrónica, lo adaptan a las especificaciones y listo. Ok, tiene su altavoz local, contador de cinta, reseteable. Mira, aquí habíamos hecho unas pruebas y ahí está otra vez en ceros. Los controles de reproducción, por cierto, estos controles de reproducción tienen una curvatura muy leve, pero suficiente para de pronto que el equipo, al querer presionar los botones, se te venga o se levante así, ok, como las motocicletas que frenan con el freno delantero y se van hacia adelante, algo así sucede, ok. Entonces, bueno, y qué más, su micrófono incorporado, un solo toque para la grabación. Ok, para aquellos que no saben, de repente ya me ha tocado aquí en el canal que luego preguntan: el botón de rec está muy duro, no se puede bajar. Necesitas usar un cassette de grabación, es decir, que tengan los extremos obviamente con estas pestañitas, que sí las tenga, ok, como están viendo. Entonces, al introducir un cassette de grabación, va a bajar automáticamente, no automáticamente, sino va a ser posible bajar el rec, ok. Y bueno, básicamente eso es con este equipo. No es así como que algo muy complicado. Su diseño, su función primordial es capturar audio, ya sea con el micrófono local o con el micrófono externo. Si quieren mejores resultados de grabación, yo les recomiendo que usen un micrófono externo de 3.5 milímetros, o igual utilicen los coples adecuados para poder tener mejores resultados, mejor calidad de grabación, ¿ok? Y también este equipo podemos usarlo como un reproductor de música, conectando la salida de audífonos usando un cable auxiliar a un sistema de bocinas externo, el cual vamos a utilizar en esta ocasión. Bien, entonces vamos a hacer las pruebas. Vamos a comenzar primero con las pruebas de grabación. Para ello tenemos un cassette aquí de 60. Ok, entonces lo vamos a rebobinar por completo, este poquito que le falta. Vamos a abrir aquí la compuerta. Ahí está, cerramos, se regresa al cassette. Listo. Ok, reseteamos a ceros. Ok, la primera prueba de grabación yo la voy a hacer a una distancia aproximadamente de
45-50 centímetros con respecto al micrófono que tiene incorporado dicho equipo. Ok, vamos a iniciar. Un solo toque a Rec y ya con ello empieza a grabar. Este es el botón de Rec. Está. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo RCA, modelo RP 3503-B, es la primera prueba de grabación, cassette estándar, a una distancia aproximadamente de 45-50 centímetros con respecto al micrófono integrado. Primera prueba de grabación, equipo RCA, finalizando ahora. Ok, pausa, stop. Regresamos, quitamos pausa, stop, playback. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo RCA, modelo RP 3503-B, es la primera prueba de grabación, cassette estándar, a una distancia aproximadamente de 45-50 centímetros con respecto al micrófono integrado. Primera prueba de grabación, equipo RCA, finalizando ahora. Listo, ok. Entonces la distancia va a ser fundamental para poder obtener una grabación con mejor calidad, con mejor nitidez y nivel de volumen. En este caso, al estar retirado a más o menos 40-50 centímetros, pues bueno, ya acaban de escuchar. Ahora vamos a hacer una segunda prueba de grabación, pero a la mitad de distancia aproximadamente la que acabo de mencionar. Entonces vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a sostener aquí, porque si no, si lo hacemos así se va a levantar, ¿no? Vamos a sostener aquí. Damos rec. Segunda prueba de grabación, equipo RCA, cassette estándar, grabando a una distancia aproximadamente de 20 centímetros. Segunda prueba de grabación, modelo RP 3503-B, equipo RCA, segunda prueba de grabación, cassette estándar, finalizando ahora. Ok. Creo que ahí es. Segunda prueba de grabación, equipo RCA, cassette estándar, grabando a una distancia aproximadamente de 20 centímetros. Segunda prueba de grabación, modelo RP 3503-B, equipo RCA, segunda prueba de grabación, cassette estándar, finalizando ahora. Ok. Vamos a hacer una tercera prueba, pero ahora la voy a hacer a una distancia prácticamente de 8 o 10 centímetros, tal vez menos. Entonces para ello vamos a darle otra vez rec y voy a acercar, pues sí, lo más que se pueda a este pequeño orificio que es su micrófono integrado. Rec. Ok, vámonos. Tercera prueba de grabación, equipo RCA, cassette estándar. Es la tercera prueba de grabación, modelo RP 3503-B. Tercera prueba de grabación, distancia aproximada 8-10 centímetros. Finalizando ahora. Ok. Y vamos a regresar. Ahora. Tercera prueba de grabación, equipo RCA, cassette estándar, es la tercera prueba de grabación, modelo RP 3503-B, tercera prueba de grabación, distancia aproximada 8-10 centímetros, finalizando ahora. Ok, ahí pudimos escuchar mejor la calidad de grabación al estar a una distancia muy próxima al micrófono integrado. Entonces, como les decía, si ustedes quieren tener mejores resultados de grabación, les recomiendo altamente que conecten un micrófono, la entrada de micrófono, y con ello van a tener mejores resultados. ¿Okay? Vamos ahora a conectar esta grabadora de voz a la salida de audífonos. Bajaremos el volumen al mínimo y vamos a escuchar todas las grabaciones
porque bueno, muchas veces el altavoz es solamente de referencia, no es un altavoz de grandes prestaciones. Entonces vamos a escucharlo con bocinas externas, ok, y lo vamos a ir subiendo poco a poco. 1, grabación de prueba 32321, equipo RCA, modelo RP3503-B, es la primera prueba de grabación, cadena estándar, a una distancia aproximadamente de 45-50 centímetros con respecto al micrófono integrado. Primera prueba de grabación, equipo RCA, finalizando ahora. Segunda prueba de grabación, equipo RCA, caseta estándar, grabando a una distancia aproximadamente de 20 centímetros. Segunda prueba de grabación, modelo RP3503-B, equipo RCA, segunda prueba de grabación, caseta estándar, finalizando ahora. Tercera prueba de grabación, equipo RCA, caseta estándar, es la tercera prueba de grabación, modelo RP3503-letra B, tercera prueba de grabación, distancia aproximada 8-10 centímetros, finalizando ahora. Ok, vamos a bajar todo el volumen, desconectamos, bueno, vamos a dejar conectado mejor porque vamos a ir con las pruebas ahora de lo que es reproducción de música. Aquí en las pruebas de grabación ya pudimos confirmar perfectamente que la distancia a la cual hablamos con respecto al micrófono integrado es muy importante. Y bueno, como dije, quieren tener mejores resultados, conecten un micrófono externo y eso les va a ayudar mucho, ¿ok? Ahorita al escuchar las grabaciones en sistema de bocinas externo nos ayuda a identificar mejor o apreciar mejor los detalles de la grabación, ya que como les comenté, el altavoz original muchas veces no le ayuda mucho a los equipos, no le hace justicia. Entonces, si quieren tener mayor detalle o mayor apreciación, utilicen un sistema de bocinas externo. Vamos a ir entonces con este cassette que ya tiene música grabada. Entonces vamos a ver qué tal lo reproduce. Ok, volumen al mínimo, vamos a ir subiendo. Playback. Más. Vamos a adelantar más. Vamos a cambiar a otro cassette y vamos a intentar ahora con, a ver, esto que es un poquito de los Rolling Stones, parece. Por ejemplo, este cassette ya tiene música grabada y tiene sus lengüetas todavía en posición de decir no está protegido para grabar en él. Si yo por accidente presiono el rec estando este cassette al interior, voy a borrar esa música. Entonces, cuando uno pone un cassette que sí es original de fábrica, ya viene con estos huequitos. Entonces eso es una protección que va a evitar que puedas realizar una grabación o borrar la música de ese cassette original, que si estuviera
con las muescas todavía en su lugar, o simplemente que le pones un tape encima, ya con eso ya puedes borrar la música, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mira, aquí queremos bajar el rec y no es posible, ¿ok? Entonces vamos a reproducir un poquito de este cassette. Okay. Solamente poquito por cuestiones de copyright. Ok, si quieren escuchar por mayor tiempo cómo se escucha este equipo, voy a dejar en la descripción enlace directo a Instagram para que puedan escuchar la canción con mayor duración. Ok, vamos a ir con otro cassette. Este cassette es metálico, es cinta de cromo. Ahí está. Sacarlo otra vez. Ok, sacamos este cassette y vamos a ir con otro. También es cinta metal. Okay. Vamos a ponerlo del otro lado. Ok, sacamos este cassette que es tipo metal y vamos a ir con otro cassette. A ver, un poquito de este otro cassette que es original. Y este, a ver, vamos a ver. Sí, vamos a poner este lado. Ok, yo creo que en Instagram le vamos a dejar el enlace con esa reproducción de ese equipo para que lo escuchen bien como tiene que ser. Ok, vamos a ver. Aquí está otro cassette y vamos a darle más hacia adelante. Ok, vamos a adelantarlo. Okay. Hasta aquí lo vamos a dejar por copyright. Ok, repito, en Instagram vamos a dejar un enlace directo a un video corto, a un reel, reproduciendo parte de esos cassettes con mayor duración, ya que aquí en YouTube pues luego nos cae aquí copyright. Ok, entonces bueno, vamos a desconectar el equipo y sacamos aquí las pilas con el clásico listón. Ok, son 4 pilas que utiliza este equipo, 4 de AA. El número de serie, vamos a ver aquí el número de serie, terminación 502. Al inicio dice el modelo y el número de serie. Ok, las terminales, como pueden ver, están excelentes, sin ningún traza de óxido. Ok, está listo. La manija extendible ya la habíamos mencionado también. Ok, y bueno, el equipo está muy suave. Ahí está. Está cumpliendo con su objetivo principal, que es captar audio, reproducir el audio de manera correcta con muy buena calidad. La verdad, bueno, no es así que sea como que una marca X o lo que sea, pero la verdad, para la calidad de material que es el equipo, sí ofrece buena calidad de grabación, de reproducción. Entonces lo único faltante es la tapita de pilas, pero fuera de ello el equipo sí está respondiendo bien. Ok, entonces ahí lo tienen. Por cierto, saludos a nuestro querido amigo y cliente Gabriel Vargas,
que pues bueno, ya él siempre está al pendiente de los videos también, sobre todo si son equipos de audio, siempre está al pendiente. Así es que Gabriel, ahí está la muestra. Te perdiste el equipo, no aceptaste ¿cómo se llama? La oferta de Chabelo, la catafixia de Chabelo no la aceptaste. Pero bueno, todo era pura vacilada. ¿Cómo crees que vamos a cambiar esto por un Walkman? Lo que pasa es que sí, nuestro amigo Gabriel tiene un par de Walkmans de cassette muy suaves. Y uno de ellos es un Sony que es grabadora de voz y también es reproductor de música, lo cual es muy poco común, ¿ok? Bien, entonces vamos a llegar al final de este video. Saludos para todos, saludos para Gabriel Vargas, hasta Xochimilco, saludos para Marcelo también. De hecho tenemos nuestro equipo aquí prácticamente de colaboradores. Aquí en los equipos de cinta siempre Marcelo está al pendiente, obviamente. Manuel Valderrama en los equipos de audio, perdón, los equipos de video sobre todo, y lo que es aquí de audio, pues también Gabriel siempre, Gabriel tiene muy buena sensibilidad auditiva para apreciar los equipos que sí son de calidad y los que la verdad pues están muy así como que no, una calidad no muy aceptable también, ¿ok? Y pues bueno, saludos también para América y Sergio hasta Acapulco también. Saludos a todas las personas que se suscriben al canal, a las personas que comentan también. Recuerden que este canal es de videos demostrativos, no es de reparación técnica ni nada. Me parece que no lo había mencionado. Este equipo, no, creo que no lo mencioné. Y si lo mencioné, bueno, ya lo van a escuchar 2 veces. Este equipo, esta grabadora y reproductor de cassettes, en un inicio tenía un problema para la rebobinada de cassettes. Entonces se le reemplazó una banda porque ya no tenía mucha tensión, y también se le calibró la velocidad de reproducción, ok, ya que bueno, al reemplazar la banda de todas formas sí estaba faltante hacer un ajuste de eso, ok. Pero aquí en el canal es más que nada demostrativo, no es canal técnico, es solamente para ver cómo funcionan los equipos. Y si hay algo en lo que pueda uno ayudar, pues bueno, le respondemos aquí en la caja de comentarios. Los invito a que lean la descripción, visiten la página de Instagram y también apoyen con like. Visiten también nuestra tienda en línea. Compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Yo soy Gus Wacker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye, gracias.